de quienes son la promesa, el culto, la ley, los pactos. Ellos eran los descendientes de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. De manera que los ubica en una posición de privilegio. Y Pablo hace esa exposición. Pero a pesar de todas las bendiciones que Pablo menciona, la bendición más grande y sobresaliente era que Cristo, en cuanto a la carne, había salido de entre sus compatriotas los israelitas. Es decir, que el Mesías, a quien habían estado esperando por tanto tiempo, el Salvador, era descendiente de ellos. Por eso dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Así que el privilegio no es tanto la promulgación de la ley, sino que de ellos vino el Cristo. No obstante a esto, es que este Cristo, en cuanto a la carne o humanamente hablando, procedía de Israel, era mucho más que un judío cualquiera. Se lo repito, aunque era descendiente de la nación de Israel, era mucho más que un judío cualquiera. Era Dios sobre todas las cosas. Amén. De ahí que se puede entender por qué el apóstol dice que tiene una angustia, que tiene una tristeza y continuo dolor por sus compatriotas que eran integrantes de su pueblo, porque había un estado de ceguera en la cual se encontraba la nación con relación al Mesías, a quien habían rechazado, y que por ser Pablo predicador de ese evangelio en el cual mencionaba a Jesús como Mesías, Pablo estaba sufriendo difamación por parte de ellos. Es decir, lo señalaban, lo marcaban, porque ¿cómo es que va a predicar a un Mesías y a un Cristo? Entonces él hace la exposición y dice, a mí me duele, tengo un dolor continuo en el corazón por los de mi nación. Yo quisiera hacer una maldición para que ellos vieran el error en el cual se encuentran, porque han despreciado más que un judío, más que un descendiente de Israel. Y por eso él sentía, dice él, gran tristeza y profundo dolor. Eso podemos hacer un paréntesis aquí rápido. Y es que cuando uno saca a Dios de la vida, eso es una tragedia irreparable. Porque es que mire, yo quiero no correr, sino como que la palabra que Dios le dé revelación a usted y a mí. ¿Por qué el apóstol dice, tengo gran tristeza y continuo dolor? Es decir, que eso no era algo que le pasaba a él, sino que Pablo tenía una preocupación constante que le quitaba el sueño. ¿Por qué? Porque aunque si bien ellos son los herederos del pacto, de las promesas, de la promulgación de la ley, si son descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas, pero ellos están rechazando a Cristo. La bendición más grande es que el Mesías ha venido de ellos y lo están rechazando. Y me duele que rechacen, porque Él no es un mero descendiente. Él es Dios sobre todas las cosas.
Amén. Alabado sea el Señor. Hay un término, tranquilo que el mensaje es un poquito largo, pero igual, como a las 11 es que entran los otros, entonces ellos nos esperan hasta que salgamos. Ese término que usa Pablo, de los cuales, según la carne, se limita a la ascendencia de Jesús de los judíos a su naturaleza humana. Primero dice, de los cuales, según la carne. Mire la diferencia que hace, estableciendo su parte natural, según la carne. Al decir según la carne, es que él está marcando esa naturaleza humana. Es bueno detenernos en este aspecto cuando habla de según la carne y que consideremos de manera puntual los rasgos de esta naturaleza como lo presentan las escrituras. Es decir, que ese personaje del que Pablo está hablando tiene unas características humanas. Amén. Por eso vamos a mirar a través de la escritura que la mujer samaritana, hablando con él, lo identifica porque él tenía unos rasgos que lo caracterizaban como judío. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se la llevan bien. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es decir, la respuesta cariñosa del Señor es como que si le dijera a la mujer, usted ve en mí a un judío común o a uno más de los tantos judíos con los cuales has tenido algún encuentro en determinado momento. Es verdad, tengo las características porque soy un verdadero hombre y tú ves en mí a un judío cualquiera. Sin embargo, te voy a dar una información que te hará cambiar tu forma de pensar respecto a mí. Como que si Jesús le dijera, hey, estás equivocada, yo no soy cualquier judío. Yo tengo algo que tú necesitas, que nadie te lo va a dar. Tú ves las características, los rasgos, de pronto trigueño y todo eso, pero si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, ¿y de dónde tienes el agua viva? Por eso Jesús dice, mire la palabra que él mete, si conocieras el don de Dios. Si mirara más allá de este personaje que está aquí, que tiene estos rasgos característicos y que de verdad soy un verdadero hombre, pero hay algo más profundo en mí. No soy cualquier judío, no soy uno entre tantos. Ahora, al mirarlo desde esta condición como uno más de ellos y escucharlo hablar como ningún otro hombre, era motivo suficiente para que la gente se cuestionara y le formulara preguntas a él. Porque a pesar de tener esos rasgos característicos, sin embargo, a él le preguntó la mujer, cuando Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Entonces ella le dice, venga, ¿y usted de dónde tiene el agua viva? Y la pregunta,
¿acaso usted es mayor que nuestro padre Jacob? O te lo traduzco, ¿usted es acaso más importante que el patriarca? ¿Usted es más importante que él? Otro le dijo, Jesús dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Eres tú acaso más importante que nuestro padre Abraham? Y hay una palabra que a veces la pasamos porque nos emocionamos con la otra, pero cuando los judíos le dicen, nuestro padre Abraham, el cual murió. ¿Eres acaso mayor que nuestros profetas que también murieron? Y por último, ¿quién te haces a ti mismo? Si tú eres un judío, ¿quién crees que eres? Lo que daba como resultado que ellos creían que Jesús presumía de ser algún personaje grande o importante. Todas las preguntas que hacen, lo miran y le dicen, bueno, pero este muchachito presume de ser alguien grande, pero no es tan grande. Si nosotros tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, al mismo David, ¿quién te crees? Como cuando alguien ve y pelea con algún hermano, ¿y esta de qué se cree? Véala. Y anda toda flaca y empiezan como a echar sátira, a menospreciar. Aquí a Jesús le están diciendo, este es un presumido, un vanaglorioso. Porque lo miraban a él como un ascendente, como un descendiente más, como un judío común. Con todo lo sucedido, oiga bien, sin embargo, este personaje hacía cosas que los asombraba a ellos. Jesús hizo cosas que sorprendía a la gente. Por eso me gusta la palabra según la carne. Y ahí es donde estaba el punto. Y ahí es donde tropezaron con la roca, con la piedra que colocó Dios en Sión. Pero él hacía cosas que sorprendían a la humanidad y quedaban como en un suspenso. ¿Cómo es que tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y de pronto le dice, hombre, no se preocupen, que antes que Abraham existiera, yo ya existía. Dice, pero ¿cómo así? Pero mira, tú presumes ser mayor o más importante que Jacob. ¿Tú sabes cuánto se demoró Jacob para darnos este pozo? Y él le dice, cualquiera que beba esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré. Me parece verlo como la gente lo miraba de arriba abajo y lo menospreciaba. ¿Quién te crees? Basura. Pero él sorprendía. Voy a citar un caso puntual, porque podía citar muchos, pero yo no quiero tocar el sentimiento, sino que nos vamos allá a esa profundidad. Jairo tenía una niña enferma. Y entonces Jairo dijo, Señor, te ruego que desciendas a mi casa para que toques a mi hija, porque está grave y está a punto de morir. Entonces Jesús emprende la ida con Jairo y se van. Mientras él va de camino, hay una mujer con el flujo de sangre y dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que seré salva. Porque este no es un judío común. Y ella rompió por en medio de la multitud y empezó a avanzar y lo tocó. Jesús dijo, alguien me ha tocado. Ahora este se nos volvió loco. La multitud lo aprieta y dice que quién lo ha tocado, por favor. Como dicen hoy en día los muchachos, ¿en serio? ¿Es en serio? ¿En serio que alguien te aprieta? No, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. Oye, increíble.
¿qué judío podía decir de mí salió poder? No, solo él podía decir, de mí ha salido poder. Porque el que me toca no sigue siendo igual. Poder salió de mí. Y para despejar toda duda, ¿quién me tocó? Y todo el mundo se abre. Dice, no, no lo pueden tocar nadie. La única que no se mueve es la mujer que recibe el beneficio. Como que le dijera a ellos, él tiene razón. Yo fui que la toqué. Porque es que yo tenía un flujo de sangre, una hemorragia, que nadie la paraba. Pero yo dije, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva. Y Señor, se detuvo la enfermedad. Es como que si Jesús le dijera, ¿se dan cuenta? Es que ella me tocó diferente porque ella sabe quién soy yo. Tu fe te ha salvado. Pero a ver, pero mientras él está hablando con la mujer, viene alguien y le dice a Jairo, regrésate, no molestes más al maestro, tu hija se ha muerto. Y Jesús lo miró y le dijo, ten confianza. Porque cuando él habla le da seguridad a todo el mundo. Como quien dice, olvídate de lo que está pasando allá, quédate aquí conmigo. Entonces llegó Jesús y encuentra un alboroto. Encuentran flautistas, encuentran plañideras. Resulta que cuando alguien se moría, contrataban a las plañideras, a mujeres que hacían llorar y se apersonaban del muerto, aunque no era de ellos, sino que le pagaban para estimular el dolor, y todo el mundo resultaba llorando. Tenían flauta y ya tenían preparada la situación para sepultar a la muchacha. Pero llegó Jesús y estaban llorando, y esas plañideras, y como las mujeres sí lloran, perdón damas, no me miren mal, y lloraban esas viejas, y llora, y llora, y se formó. Y cuando llega Jesús, dice, ¿y ustedes por qué están haciendo tanto alboroto? Oiga, es increíble. Yo creo que esto nos viene a dañar la fiesta. ¿Cómo así que por qué lloramos? ¿Que por qué tocamos flauta? ¿Este quién es? Dice, no, es que ya no está muerta, ya duerme. Y dice la Biblia, y se burlaban de él. Usted dirá, ay, se burlaban. Yo me imagino la gente tirada en el piso, riéndose de Jesús. Ay, dice que está dormida. ¿Este quién se cree? ¿Este quién es? Si ya le dimos el diagnóstico, ya no hay forma de que viva. Está fría. Salgan de aquí todos. Y entra Jesús y le dice, Talita Kumi. ¡Oh! Se levantó. Aleluya. Y ese personaje, mire cómo él sorprende. La gente se burla, pero él llega y habla con autoridad. Esto nos va llevando, ¿por qué Pablo dice, y de los cuales según la carne? Eso le va a llevar a usted a entender por qué dice, siento tristeza y profundo dolor en mi corazón, porque Israel despreció al que era la esperanza de Israel. Yo quisiera hacer maldición para que Israel se le quite la ceguera y se den cuenta quién es él. Aleluya. Y por eso los que se burlaban, cuando Jesús sale, empiezan a hablar y a decir que él es un grande, y su fama se extendió por toda parte. Habíamos traído plañideras, flautistas que tocaban, y formamos un alboroto porque la niña ya la habíamos embalsamado y la llevábamos a enterrar. Pero llegó este muchacho de 30 y tantos años y nos dijo que por qué hacíamos tanto alboroto si ella estaba dormida, y no le creíamos. Pero él entró allá y le dijo, niña, a ti te digo, levántate.
Era un adolescente de 12 años y se levantó. Y para que no haya duda, Jesús le dice, denle de comer. Yo creo que esa peladita entró y dijo, mi comida, mi almuerzo, desayuno, y le dieron a comer y ya comió 12 años. Pero ahí estaba el que era la esperanza de Israel. Porque él sorprende. Según la carne, vino Cristo, más que un descendiente. ¿De quiénes son los patriarcas? Si hay algo glorioso en el Evangelio, es que Cristo es el Hijo de Dios. Si la doctrina del Hijo se quita del Evangelio, el Evangelio pierde su naturaleza. El Evangelio no serviría, porque esa es la grandeza del Evangelio, que Dios se manifestó en carne. Ese es el punto. Más que un descendiente, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pablo no está haciendo una exaltación en estas palabras cuando dice según la carne vino Cristo, como sucede en algunos casos, sino que el apóstol está haciendo una tremenda declaración. ¿Me entendieron? Una cosa es exaltar. Es que pero es que aquí él no está exaltando, está declarando. Es una declaración de una verdad y de las más contundentes del Nuevo Testamento, que no tiene discusión. Si hay una verdad que no se puede discutir en el Nuevo Testamento, es la declaración. Porque hubieron otras declaraciones. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es una declaración. Pero la declaración extraordinaria es de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, y que declara el cual es Dios. Esa es la declaración. No hay otra declaración que supere a esta. Está declarando que Él es Dios sobre todas las cosas. Los que se bautizaron esta mañana, quiero decirles que fueron bautizados en el nombre del único y verdadero Dios. Amén. La iglesia debe de sentar en el corazón esta doctrina. Amén. Aleluya. Declaración que Él es Dios. Declara que Él es Dios. Algunos reconocidos teólogos han hecho la sugerencia que se omita o se quite del texto la palabra Dios. Te lo explico. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Dios bendito. O sea, no dice el cual es Dios, que es lo que quieren los teólogos que se quite. Otros teólogos se han valido del orden gramatical, porque si te colocan una coma o una tilde, te pueden cambiar el sentido de la oración. Y eso es lo que han estado trabajando, porque aún el mismo diablo lo que quiere es confundir la mente de la gente. Por eso hay gente confundida hasta el día de hoy. Gracias a Dios que por encima de la gramática, por encima de los teólogos, por encima del instituto, a nosotros no nos llegó la revelación por un asunto teológico, hablando, o por un asunto de amistad. A nosotros no nos llegó esto por la intelectualidad. ¡Oh, Pedro!
bienaventurado eres, porque no fue un orden gramatical. Esto te lo reveló mi Padre. Lo que llegó a la iglesia vino directamente del cielo. ¿Alguien puede decirle algo mejor al Cristo? Mire, hermanos, si tenemos que conseguir una silla VIP es esta. Usted supiera, no nos pongamos a pelear con la gente trinitaria o de otras confesiones, porque da pesar de ellos. Y la Biblia dice que usted y yo éramos ignorantes lo mismo que los demás. Los teólogos, los que se creen grandes, han cogido el texto y lo han cambiado. El texto de Mateo 28 y 19 lo alteraron, porque ahí no dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. En el original dice diferente. Eso lo añadieron. El señor Tertuliano y este otro alteraron la doctrina. Así que la gente pasa trabajo hoy. Es porque cuando leen, ellos están metidos allí y se ciñen a la letra. Lo que te llegó a ti y me llegó a mí no fue por letra. Porque hay hermanos que no saben leer, pero Dios se les reveló a ellos. Y tú y yo esta mañana, si hay un momento de darle la gracia y la gloria a Dios, es por la revelación que nos dio. Israel está en ceguera, está cegado, pero el Señor nos iluminó en el corazón cuando el rayo poderoso del Espíritu Santo nos iluminó el corazón, nos llenó de luz la conciencia y nos reveló a Jesús, el cual es bendito por los siglos. Estaba mirando en el Face un hermano de la unicidad con otro trinitario y él como que censura al otro porque el otro dice cosas violentas, pero yo me quedaba mirando y decía, a él sea la gloria. Por eso le dije a los cantantes, vamos a decir, a él sea la gloria, porque ese muchacho estaba predicando y defendiendo una verdad. Y él decía, en Estados Unidos hay una iglesia que se llama Jesús Solos. Esos Jesús Solos se van a ir al infierno. Porque los Jesús Solos se van al infierno y es una doctrina del diablo. Y yo lo veía hablando con una fuerza. Y él decía que ellos no hablan del Padre, que ellos no hablan del Hijo, que ellos no hablan del Espíritu y que son tres. Pues en lugar de alegrarme, me daba tristeza, porque nosotros se nos predicó una vez un mensaje que decía, con uno basta. Oh, alguien entendió eso. Con uno basta. Por eso les decía que debieron de traer lonchera, porque vamos a estar aquí hasta que Dios me diga ya. Amén. Pero hermanos, ¿entiende por qué Pablo dice siento tristeza y dolor en mi corazón? Por eso la iglesia, hermanos, yo estaba pensando, nosotros la arrogancia nuestra, Dios nos tiene mucha paciencia. Porque nosotros nos creemos a veces grandecitos en la iglesia y resulta que Pablo dice, hey, mi pueblo está cegado, Israel. Porque Israel está en una ceguera espiritual y no vieron al Mesías. Por eso Pablo dice, tienen el velo puesto sobre sí como Moisés y ellos no les ha sido revelado.
Y hablando de los gentiles, dice la Biblia que el Dios de este siglo, el diablo, cegó. ¿Qué cegó? El entendimiento, para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es bendito por los siglos. Porque ellos, y dice, Israel tiene un velo, y el único que se los puede quitar es Cristo. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Y por qué, Pablo? Porque el Señor es. Es una declaración. El Señor es el Espíritu. O sea que ya no son dos. Ya lo hemos reducido. De tres lo hemos reducido a dos, ¿verdad? El Señor es el Espíritu. O sea que ya no se puede hablar de Hijo y Espíritu porque ya son uno. Es. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad cuando se conviertan, porque el Señor es el Espíritu. De manera que el que dice que nos vamos, él defiende su doctrina, pero el Señor, nosotros sí hablamos del Espíritu, porque cuando hablamos del Espíritu es el mismo. El Señor es el Espíritu. Aleluya, aleluya. Entonces, no pasemos por alto, porque mire, la declaración que está diciendo aquí Pablo, a pesar de lo que digan los teólogos con respecto a Cristo, y mire, hermanos, cuando usan la gramática es porque ellos quieren quitarle a Jesús la exaltación, porque no quieren que se le atribuya a él cosas que supuestamente no se le debería de atribuir. Pero aquí el que está declarando era un fariseo acérrimo perseguidor, que era celoso en cuanto a la ley, y él es el que está declarando. Quiere decir que tuvo que tener un encuentro poderoso con el Señor. Ahora, no pasemos por alto la joya que nos dan Mateo, al igual que Lucas. Lucas y Mateo nos brindan una joya maravillosa, cuando en su evangelio nos presentan la genealogía del Señor. Entonces, voy a bajar tono. En el caso de Lucas, comienza diciendo, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, oiga, era como de 30 años. ¿Cuántos años tenés, Anderson? Ah, no, este es más viejo que Jesús. Era como de 30 años. Hijo, según se creía. Lea bien. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Yo pregunto, ¿quién dio a luz a Jesús? Vamos a decir que José. María. Pero ¿por qué menciona a José y lo mete en la línea genealógica? Y luego Lucas finaliza la genealogía diciendo, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, pero ¿cuál es la intención de Lucas al presentarnos los antepasados de Jesús y remontándose a Adán? Porque Adán era el representante de la raza humana caída, y luego a Dios
porque Dios es el que dio origen de la humanidad. Entonces mire lo que Lucas dice. Jesús, según se creía, era hijo de José. Y luego dice hijo de Dios al final. Hijo de Adán. Adán era la cabeza de la raza caída. Pero luego se remonta y dice, no, él es hijo de Dios. Porque el que dio origen a la humanidad fue Dios. La respuesta, ¿por qué Lucas hace esto? Eso me llenó de alegría. Porque Lucas está presentando a Jesús, que Jesús se hizo solidario con la raza humana. Al hacerse solidario, es que Jesús antes de ser hombre era el verdadero Dios, pero Dios se hizo solidario. Ay, Dios. Oh, por Dios. Dicho de otra manera, Jesús se vistió, pero antes de ser hombre, era quien siempre ha sido. El que dio origen a la raza humana es Jesús. Porque Él es Dios. Y como la raza estaba caída, entonces bueno, entonces yo voy a hacerme solidario porque voy a volver a recoger la raza humana. Voy a darle a la raza humana lo que ella necesita. Yo leí esta genealogía y dije yo, uno se pone a leer la genealogía y uno le da sueño. Y fulano engendró a fulano y fulano, y no, y uno a bostezar, uno no le encuentra sentido. Pero, hijo de Adán. Y ahora cuando dice, según se creía, porque no era hijo original de José. ¿Estamos? Claro, José no engendró a Jesús. Antes, cuando él vio a María que estaba con la pipa, dijo, no, esta vieja me fue infiel, yo me voy. Entonces, cuando él dijo, me largo de aquí, porque yo no voy a vivir con una vieja que me haya metido la pata, en la noche llegó el dueño de la humanidad y le dijo, José, no temas. Tranquilo. Oh, por Dios. Increíble. Él dijo, me voy. Pero dice, según se creía. ¿Quiénes creían? Los judíos dijeron, no, nosotros conocemos a tu papá. Y es más, José y María la embarraron. Pero el Espíritu Santo le dijo a Lucas, escribe. Él no es hijo original de José. Y le dijo el ángel, José, sí, no temas, porque lo que hay en María del Espíritu Santo es. Ay, Dios. Lo que hay allí en ella, ella no te ha sido infiel. Yo mismo me he metido en ella. Oh, yo me metí allá y estoy haciendo una obra. Así que yo soy la esperanza de Israel. Y al otro día, María, venga, mami, volvamos. Entonces los judíos dijeron, hey, José se adelantó y se comieron los dulces. No eran los dulces, era el Espíritu de Dios que estaba moviéndose. Entonces usted entiende la genealogía cuando dice, según se creía. Y Pablo dice, según la carne. Pero no es que José engendró a Jesús. Oh. Eso en cuanto a Lucas. En el caso de Mateo, al mostrarnos la genealogía de Jesús, obedece a que los judíos, después del destierro de Babilonia, daban mucha importancia al hecho de conocer quiénes eran los ascendientes de una persona, ya que de esa manera se demostraba que pertenecía al pueblo de Israel. Así que Mateo presenta una genealogía para que, hey, Jesús, ¿y tú de dónde eres? Ah, pues yo como estaba en la familia de José, que era de Judá, entonces ya no, nació acá, sino que se comieron los dulces. Entonces Mateo está demostrando esa genealogía
porque después de la deportación muchos se perdieron y ellos tenían que mostrar. Por eso Pablo dice, de quienes son los patriarcas. Y de allí vino Cristo, o sea, asciende de Israel. Pero él eligió al pueblo que lo preparó para la venida del Mesías, pero no es que lo engendraron a él. Él fue el que dio origen a todo. Por eso Pablo hace como la diferencia según la carne, pero luego dice, el cual es Dios, como para que no haya equivocación. Entonces, todo israelita debería mostrar por medio de su familia o tribu determinada su origen, si pertenecía a la Israel. Ahora, en la presentación de la genealogía de Mateo, hay cosas importantes que resaltar. Primero, en esa genealogía de Mateo se presentan 4 mujeres. Y por lo general en las genealogías no presentan a las mujeres, sino a los hombres. Porque está mostrando la providencia especial de Dios con la llegada del Mesías. Y las 4 mujeres son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Y te voy a hablar, la conducta de estas mujeres no era buena, eran malas. Tamar se acostó con su suegro, Judá. ¿Se acuerdan? Ella se colocó en el camino y se hizo como ramera. Y Judá llegó y se acostó con ella y le nació un hijo. Hablemos de Rahab. Rahab era ramera, pero es la ascendencia mesiánica. Ruth era gentil, porque era de Moab. Y Betsabé le fue infiel a Urías, porque Davidcito se acostó con Betsabecita y salió Salomoncito. Así que la característica de estas mujeres no era buena. Pero ¿por qué Dios las introduce allí? Para mostrar la misericordia. Oh, ¿no les gustó? Porque de ahí vendría el Mesías. Pastor, pero ellas ¿qué aportaron? No vaya a ponerse a discutir si tomaron carne o sangre, pero se muestra, según la carne vino Cristo. Segundo, se da importancia especial por ser descendiente del rey David, donde viene el origen de la esperanza mesiánica. Recuerden que todos decían, Jesús, hijo de David, porque él era el heredero al trono. Porque la casa de David, el trono quedó vacía, pero llegó el Señor por el Espíritu, que iba a levantar un poderoso Salvador de la casa de David, que se sentaría en su trono para siempre. No era un trono temporal, era para siempre. Amén. Tercero, el Mesías, cuyo equivalente en griego es Cristo, quiere decir el ungido, ya que en Israel la unción sagrada era prerrogativa del rey y el sumo sacerdote. Entonces, cuando dicen que el Mesías, si tú sigues leyendo la genealogía, está hablando y le dice, es Mesías en hebreo, Cristo en griego, y quiere decir ungido. Entonces, para ellos ungir a un rey o ungir a un sacerdote era algo sagrado y extraordinario. Pero aquí hay algo diferente. Y es que Jesús es la unción misma. Oh, ¿me entendió? Yo dije, ¿dónde estoy metido? Y yo devoraba libros y Biblia. Decía, eso de decir Cristo, a David lo ungieron, a Aarón lo ungieron, pero Cristo. Por eso entiende uno cuando dice Juan, yo a la verdad lo bautizo en agua, pero viene uno, aleluya, que bautiza con el Espíritu Santo. Oh, alguien puede aplaudirlo mejor a él esta mañana.
Ya voy terminando. Porque yo quería que usted se le metiera esto, aleluya. Y Él es rey y Él es sacerdote. No es un judío cualquiera. Por eso que no se equivoquen con esta iglesia. Amén. No es un judío cualquiera, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, alabado por siempre. Aleluya. Él es el que unge. Él es el rey. Él es el sacerdote. Y no cualquier sacerdote. El gran sumo sacerdote que traspasó todos los cielos. O sea que más que un descendiente, no era un judío cualquiera. El Señor Jesucristo formuló una pregunta, la cual no tuvo respuesta. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? ¿O el descendiente de David? Porque así lo miraban en Israel. Ah, no, es que este es de Judá, pero es nacido de fornicación. Entonces él mismo le dice: bueno, venga, siéntense, doctores de la ley. Un muchachito de 32, 33 años, ¿cómo dicen los fariseos o los escribas que el Cristo es hijo de David? Y luego dice una máxima: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo puede ser descendiente de David? Y se quedaban con la boca callada, porque un judío no le llama Señor a cualquiera. Para el judío hay un solo Señor. Entonces por eso dice: bueno, si el Cristo es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Se quedaron callados y empezaron a decir: hombre, es verdad. Y me gusta lo que dice el mismo Señor. David, cuando habló del Cristo, no lo dijo por decir, lo dijo por el Espíritu Santo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios habla mal de Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Porque la única forma de conocerlo a Él es por la revelación. Amén. El Señor les está argumentando que cómo el Mesías puede ser descendiente de David si este mismo reconoce como el Mesías futuro que es el Señor. Por lo tanto, Él no podría ser simplemente el descendiente o un hijo de David, sino algo más. Algo más es este Cristo. Este descendiente de David es algo más. Y es como revela en el libro escrito por Juan. Y ahí es donde ya vamos dándole como cierre a esto. Porque Él no es uno más. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra. Se están dando cuenta los que fueron bautizados en nombre de quién fueron bautizados, ¿verdad? Podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león
de la tribu de Judá. O sea, tiene una genealogía, tiene un origen, pero viene algo más. La raíz de David. Pero si es descendiente de David, no, venga, siéntese un momentico. Él es la raíz de David. Él es el tronco. David será alguien que salió de él, pero no fue que él salió de David. Él es la raíz. Y cuando se habla de raíz, es el que da origen a todas las cosas. Raíz habla de principio. Raíz habla, oiga bien, de origen. Y por eso la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si Jesús es raíz, por tanto Él es el que le ha dado origen a todo lo creado. Escúchame esto. Ya voy terminando. El león de la tribu de Judá. Resulta que en la literatura judaica y en el momento, el león aparece como figura del Mesías vencedor. O sea que cuando Juan escribe, como que se les mete a toda la cabeza de ellos y les muestra ese Mesías o ese Cristo es león. Oh, por Dios. Porque el león habla de majestad, de rey, de seguridad y de confianza. Así que Jesús no tiene que darle explicación a nadie de quién es Él. Créanlo o no, Él es el león y está tranquilo. Mire, hermanos, todos los animales, por muy fuertes que sean, tiemblan y se estremecen al rugido del león. Y por muy viejo que esté el león, con su rugido estremece. Yo les conté una vez que fuimos por ahí, me llevaron en un cumpleaños, mi hermana y mi familia, fuimos por allá al zoológico aquí en Cali. Oye, y a las 12 se oyó un rugido de ese león y me llevé la sorpresa más grande. Cuando ese león rugió, las aves y los animales se escondieron con el rugido del león. Oh, por Dios. Usted sabe cuántos se escondieron el día que el león de la tribu de Judá dio un grito. Por eso la Biblia dice que su voz es como estruendo. Oh, alguien entendió. De muchas aguas. Y esta mañana no hay demonio que se sostenga frente al rugido del león. Esta mañana aquí está el león de la tribu de Judá. Ni la muerte, ni el sepulcro, ni el diablo se sostiene ante este Jesús de Nazaret. Alguien alabe su nombre. Oh, por Dios. Ven, te regalo algo que todavía quiero que te quede. Aleluya. Hermanos, ¿necesitas otro Dios? ¿Crees que necesitas otro Dios? Estaba en un dilema para predicar en la dominical. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y se me atravesó también este mensaje, más que un descendiente de Israel. Pero bueno, si tú crees, Jesús dijo, no, yo no les voy a dar almas convencionales, les voy a dar poder. Aquí está el león de la tribu. Si lo quieres creer, créelo, si no, no lo creas. Pero yo estoy feliz con lo que estoy oyendo, porque Él es más que un descendiente. Amén.
Entonces, la tragedia de Israel consistió en que el Señor le había preparado para la venida del Mesías, pero resultó frustrada. Entonces es válido incluir la información del apóstol Juan. Y con esto, créeme que ya salen. Si Dios lo quiere, pues. Juan, hablando, porque Pablo dice, según la carne. Y dice Juan, en el mundo estaba. Y el mundo, por él fue hecho, más que un judío, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque Israel, el pueblo de las promesas, no aceptó la promesa, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes están allí? Aleluya. Ahora me entiende por qué bajé el tono, porque yo quiero que terminemos con esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la principal piedra del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay. Salomón dijo en su escritura, tu nombre es como un perfume que se difunde. Tu nombre es un ungüento derramado. Samuel, Mauricio, Ambuila, David, olíamos asqueroso, repugnantes, nauseabundos. Éramos la hez del mundo, la escoria. Pero nos metieron en unas aguas y nos invocaron el nombre que es sobre todo nombre. Se nos impregnó. Yo creo que usted me está perdonando porque estoy predicando largo, pero dirá, siga, pastor. Se nos impregnó. Cuando olíamos mal, dijo Dios, no, a esto hay que bañarlos. Huelen mal. Yo he visto que padres, cuando tienen que cambiar a sus hijos, yo creo que Jesús dijo, venga a los baños. Y nos metieron allá. Y un día oímos una voz, yo la bautizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oiga, todos los pecados, toda la mortandad se convirtió, se borró de nosotros, y ahora olemos a Cristo. Ahora olemos a Cristo. Tu nombre es un ungüento derramado. Tu nombre es como un perfume que se difunde. Hoy yo soy heredero de la gloria, porque Cristo me levantó. Esta mañana puedes pisar al diablo, porque el diablo no tiene autoridad sobre la iglesia. Oh, tu nombre es un ungüento derramado.
¿Cómo nos vamos a ir de la iglesia? ¿Cómo te vas a descarriar? ¡Ey! No lo haga. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de sangre, sino de Dios. Y aquel verbo puedes aumentar el aplauso. Se hizo. No es un judío más. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Alguien puede darle la alabanza al Señor. Amén. Amén. Si alguien quiere decirle algo, música, quiere alabarlo, alábelo. Pero tu nombre es un ungüento derramado. Tu nombre es como un perfume que se difunde. No es un descendiente más. Es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él?